Pues nada, en primer lugar, pues gracias a los que están conectados un lunes en la tarde durante una pandemia para trabajar este tema. Como dijo Eduardo, pues sí, nosotros estamos dando el día de hoy lo que sería la continuación del seminario teórico de este cuarto ciclo del Colegio Clínico, dando entonces el último que tocaría de este semestre, para luego entonces retomarlo el próximo semestre en agosto, que les estaremos diciendo próximamente las fechas, pero ya siendo establecidas los temas, que lo digo de antemano porque de alguna manera lo que yo traiga hoy, pues está todo hilvanado con lo que se ha trabajado antes y con lo que se va a estar continuando trabajando posteriormente el semestre próximo. Como dijo Eduardo, el tema de hoy es Edipo y castración, a lo que para mí implica el que me acompañen a transmitirles un poco de lo que ha sido mi recorrido por un trayecto particular de tiempo, o sea, un tiempo específico de las elaboraciones desde el psicoanálisis de Freud y de Lacan sobre este tema. Las preguntas son al final, pero si en algún momento alguno quisiera decir algún comentario o alguna pregunta, pues lo puede dejar saber. O si no se entiende lo que estoy diciendo, porque no tengo micrófono y entonces no sé si se escucha bien en algún momento, me dejan saber. Bueno, pues como punto de partida les quería dejar puesto que el tema de Edipo y la castración de Freud a Lacan, como lo conceptualicé para transmitirlo, era pues el complejo de Edipo y su vinculación con la castración a partir de dos vertientes, que recorren desde el mito a Freud y luego un tiempo de Lacan, donde la elaboración sobre todo iría desde el mito, del cual se apropia Freud para trabajar el tema, al complejo, cuando él lo trae desde el psicoanálisis como un complejo, el complejo de Edipo y el complejo de castración. Y posteriormente, como Lacan toma eso del complejo y hace su propia reflexión, su propia elaboración y lleva a cabo lo que sería su aportación, que es el trabajarlo, que ya lo veremos más adelante, en términos de tiempos y lo que sobre todo él trae desde la metáfora paterna. Para mí, así que de esa manera se los transmito a ustedes, me parece que es importante partir del mito de Edipo Rey de Sófocles, porque pues para darle un poco de contexto a la elección del nombre del complejo. Les traigo aquí, lo voy a leer ahora, un resumen. Los convoco al que no lo haya leído, que me imagino que la mayoría lo ha leído en algún momento de su vida, de su formación, pero yo creo que vale la pena volver a él varias veces, porque hay mucho que pensar ahí, en términos de la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles. Pero me elegí para esta presentación este resumen que hace Freud en el 1900 en Interpretación de los Sueños, porque ya de por sí él está, desde sus propias palabras, haciendo un recogido de lo que para él era fundamental de resumen del mito y ya poniéndolo dentro del escenario del psicoanálisis, de alguna manera. Se los leo. Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas y de Yocasta, es abandonado siendo niño de pecho porque un oráculo había anunciado a su padre que ese hijo, todavía no nacido, sería su asesino. Edipo es salvado y criado como hijo de reyes en una corte extranjera, hasta que, dudoso de su origen, recurre también al oráculo y recibe el consejo de evitar su patria porque le está destinado ser el asesino de su padre y el esposo de su madre. Entonces se aleja de la que cree su patria y por el camino se topa con el rey Layo, a quien da muerte en una disputa repentina. Después llega a Tebas, donde resuelve el enigma propuesto por la esfinge que le ataja el camino. Agradecidos los tebanos, lo eligen rey y lo premian con la mano de Yocasta. Durante muchos años reina en paz y dignamente y engendra en su madre, no sabiendo que es ella, 2 varones y 2 mujeres, hasta que estalla una peste que motiva una
Nueva consulta al oráculo que parte de los tebanos, de parte de los tebanos. Aquí comienza la tragedia de Sófocles. Los mensajeros traen la respuesta de que la peste cesará cuando el asesino de Layo sea expulsado del país. Pero, ¿quién es él? Pero él, ¿dónde está él? ¿Dónde hallar la oscura huella de la antigua culpa? Se pregunta Edipo. La acción del drama, estas ya son las palabras de Freud. O sea, todo esto es escrito por Freud, pero la reflexión de Freud, la acción del drama no es otra cosa que la revelación que avanza paso a paso y se demora con arte de que el propio Edipo es el asesino de Layo, pero también el hijo del muerto y de Yocasta. Sacudido por el crimen que cometió sin saberlo, y destaco esa parte, Edipo ciega sus ojos, se los mutila y huye de su patria. Con esto, el oráculo se ha cumplido. De ese resumen del mito, me parece que es importante, por lo menos lo que yo quisiera rescatar de la tragedia, es estos tres elementos que me parece que son. Hay diferentes autores y diferentes aportaciones a través de la historia que han cogido este mito y lo han hecho suyo, han hecho sus diferentes hipótesis y sus diferentes reflexiones sobre lo que se podría pensar ahí. Pero a mí me parece que para lo que trae Freud, los elementos que quisiera rescatar son el asesinato del padre, el vínculo incestuoso con la madre y el elemento que él trae del sin saberlo y de cegarse los ojos. Ya veremos por qué esto es fundamental para pensar el complejo de Edipo. El comienzo del recorrido de Freud para dar cuenta del complejo de Edipo es en unos escritos muy tempranos en su historia de producciones literarias, es en el 1897, en donde nos encontramos con el manuscrito N y entre varias cartas que él escribe a William Fliess, la carta 71. Esto, y ahora voy a ir uno a uno poco a poco con ellos. Estos, unidos a los sueños de sus pacientes, son como las semillas, que por lo menos es las semillas que llegan a nosotros los lectores, porque a saber desde cuándo él ya estaba dando cuenta de esto, pero de alguna manera donde eso queda puesto en papel para nosotros entonces recogerlo, es en ese tiempo, que él ya empieza a dar cuenta de esos elementos que después entonces él trabaja como el complejo de Edipo. En el manuscrito N, el 31 de mayo del 1897, él es básicamente como yo lo pensé como en los respiros de vida del Edipo para Freud, en términos de lo que encontramos que llega a nosotros. En ese escrito, él le transmite a Fliess lo que él ha encontrado, dice, y lo cito a él, a Freud: parece como si en los hijos varones un deseo de muerte se volviera contra el padre y en las hijas contra la madre. Rescato de aquí, poniendo en contexto, él aún no ha mencionado que esto es un complejo, él aún simplemente deja eso atipado y ya está dejando puesto que está haciendo una alusión a unos deseos inconscientes que tienen que ver en este momento con hostilidad hacia el progenitor del sexo opuesto, es lo que le está trayendo aquí. 5 meses después, en la carta 71, dirigida a Fliess, encontramos una continuación de esta elaboración. Aquí él hace referencia a él mismo y a lo que ha descubierto a través de su autoanálisis. Él le expresa a Fliess que encuentra que no solo es el enfermo el que muestra un, y cito a Freud, enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Añade: también en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora los considero un suceso universal de la niñez temprana, como en los niños hechos histéricos. Intenta de esta manera pensar lo que ha entendido como incestuoso de sus propios deseos y de su historia infantil y se los comparte a su amigo. Como les dije anteriormente, aún sin llamarlo complejo, esto lo hace posteriormente, varios años después, en el 1910. Él aquí indica cómo ha logrado dar cuenta de algo que él encontró no solo en sus pacientes,
neuróticos, histéricos, sino en él. Y de alguna manera eso lo lleva a dar cuenta de lo que él llama esta validez universal. Durante la mencionada carta, también aquí él no solamente habla de esos deseos incestuosos, que había dado cuenta de ellos, sino que les hace una alusión directa al mito de Edipo Rey de Sófocles. Y lo cito: la saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce, porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así. Y ante el cumplimiento de sueño traído a la realidad objetiva, retrocede espantado, con todo el monto de represión, esfuerzo de desalojo y de suplantación que divorcia a su estado infantil de su estado actual. De esa cita me parece que es importante rescatar que ahí deja básicamente sentadas las bases para lo que luego formalizará como el concepto del complejo de Edipo. Y vemos aquí cómo ya está introduciendo, es como si fuera poniendo de pieza en pieza algo que él va a ir construyendo cada vez con mayor complejidad. Y él aquí ya trae el elemento de la represión, el elemento de este esfuerzo de desalojo y de suplantación que quizás le pueda llevar a él a contestar las preguntas del por qué esto no es tan abierto, o sea, por qué estos deseos incestuosos, estos sentimientos hostiles hacia el progenitor, no es algo que se pueda decir abiertamente, sino que es algo que, como veremos ahora, irrumpe con particular fuerza en los sueños, que son los elementos que él, o sea, tomando en cuenta de que, pensando en la fecha en que esto se está escribiendo, poco tiempo después que él habla sobre la interpretación de los sueños, 3 años después es que él hace su elaboración sobre interpretación de los sueños, así que él ya está dando cuenta de lo fundamental que es ese elemento para dar cuenta de lo inconsciente. Ok, ahora pasamos a, como les dije, a la interpretación de los sueños. En este texto es en el capítulo 5, en donde aparece no solo el resumen que les leí primero sobre el Edipo, del mito de Edipo Rey, sino estas citas que les voy a traer ahora. El capítulo 5 se llama Los sueños de la muerte de personas queridas, lo cual a mí, por lo menos cuando me encontré con eso, me pareció sumamente particular que fuera en ese punto en donde él trae eso a relucir. Lo hace a partir de él hacerse la pregunta, porque era lo que se estaba dando para el que regrese a leerlo o lo quiera leer, que no lo haya leído. En ese momento de su elaboración, en ese capítulo, él estaba haciendo una reflexión sobre los sentimientos hostiles hacia los hermanos, sobre la competencia en términos de los hermanos. Y había algo de eso, si yo lo leí bien, lo traigo como a partir de mi experiencia, que él casi, o sea, se lo trae como pregunta, pero es casi como, porque había un elemento, se lo contesta en términos de los hermanos por el asunto de la competencia, por el amor del progenitor, por el amor de los padres. Pero le abre la pregunta, ¿por qué surge para él, o sea, con lo que él se encuentra, como ya vimos, no solamente en sus pacientes, sino en su propio autoanálisis, en sus propias reflexiones, estos sentimientos hostiles hacia un progenitor y estos deseos incestuosos hacia el otro? ¿Por qué si ellos no son competidores como los hermanos? Pensaría él abre la pregunta de por qué hay esos sentimientos a nivel inconsciente hacia los padres, si de ellos se esperaría que fuera un amor incondicional, que no hubiera, como si no hubiera en ese inicio, haciéndose la pregunta, como si en ese no hubiera nada que necesitaría, que hubiera necesario una contradicción en esa relación, en ese vínculo. Y lo que él entonces se plantea, y lo cito: las cosas se presentan como si desde muy temprano se abriera paso a una preferencia sexual, como si el niño viera en el padre y la niña en la madre competidores en el amor, cuya desaparición no les reportaría sino ventajas. Su hipótesis entonces es que el padre es tomado como competidor partiendo de la premisa de la experiencia del varón, que el padre es tomado como competidor para que el niño reciba el amor del progenitor del sexo opuesto. Nos dice en cuanto al Edipo, al mito,
que su destino nos conmueve únicamente porque podría haber sido el nuestro, porque antes de que naciéramos, el oráculo fulminó sobre nosotros esa misma maldición. Quizás a todos nos estuvo deparado dirigir la primera emoción sexual hacia la madre y el primer odio y deseo violento hacia el padre. Nuestros sueños nos convencen de ello. De esa cita, a mí me parece importante rescatar dos cosas. Por un lado, el elemento que él trae de nuestros sueños nos convencen de ello. Casi como es a partir de ahí que se nos muestra la evidencia de que eso está ahí latente. Lo otro que quisiera rescatar es, por lo menos como él lo trae aquí, compartirles una pregunta. En este momento de su elaboración, como hemos visto en las citas anteriores, él trae lo de los deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto y la vertiente hostil y de celos hacia el progenitor del mismo sexo. Sin embargo, él aquí en esta cita trae el elemento de para todos. Quizás a todos nos estuvo deparado dirigir la primera emoción sexual hacia la madre, esa frase de por sí puesta, y el primer odio y deseo violento hacia el padre. La pregunta que traigo es si esto fue algo que, como hemos visto anteriormente, está basado en la forma de él en ese momento de elaborar el Edipo en términos de basándose en el varón como referente, o si ya desde ahí habría posibilidad de pensar un atisbo del por qué poner todos, pensando en ese primer objeto de la madre, de la emoción sexual hacia la madre. Y lo veremos más adelante, por qué hago esa pregunta. Ok. Ante el recorrido de Freud sobre el Edipo y sobre la castración, a mí me parece importante destacar tres particularidades de su proceso de desarrollo. La primera, y voy a ir poco a poco con cada una, la primera es lo que traigo como el impasse de Freud en dar cuenta del proceso de la niña a diferencia del varón. Me muevo para el frente y ahora regreso. La segunda es, en función de lo que les estaba mencionando de la cita de la interpretación de los sueños, lo de la ligazón madre preedípica para ambos sexos, y esto que traigo como las entradas, entre entradas y salidas. Primero, pensando en el impasse de dar cuenta de la diferencia de un proceso versus el otro. Me parece importante destacar lo que muchos autores han dado cuenta y que él mismo, que para mí lo más importante de la dificultad que él tuvo en dar cuenta de la diferencia entre uno y otro proceso, entre el varón y la niña, es el que él mismo dio cuenta de eso y el que él haya puesto en palabras esa dificultad. Porque creo que es a partir de que da cuenta de eso, que la cita que traigo aquí, por ejemplo, es del 1923, teniendo como referente que él está hablando del Edipo desde el 1897, que él dé cuenta de esa dificultad que él tiene. En este momento, me parece a mí que abre a la posibilidad de él mismo, obviamente, repensar lo que él lleva trabajando, abrir a otras posibilidades y abrir la puerta a que otros, como me parece que también hizo Lacan, recoger eso y usarlo de punto de partida para continuar pensando donde él tuvo ese impasse. Les traigo esta cita en donde Freud trae en el 1923 que indica solo poder describir las constelaciones respecto del varoncito, carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Más adelante, el año después, en 1924, nos menciona que en cuanto a la niña, el material se vuelve aquí incomprensiblemente mucho más oscuro y lagunoso. Me parece que es fundamental que él, aunque él reconoce una diferencia en los procesos del hombre y la mujer, desconoce en qué consisten aún claramente y se limita a basarse en el niño como referente. Ante dichas dificultades, Freud recurre, como hemos visto anteriormente, a hablar sobre el complejo de Edipo basándose en la referencia del proceso del varón y colocando el proceso de la niña
por un lado, o como análogo, dependiendo del tiempo de la lectura que estamos siguiendo a Freud, o como análogo, el de la niña al del niño, o como diferente, pero solo en función de una diferencia basada en la inversión del caso del niño. Lo que en otras palabras se podría decir como una duplicación invertida del Edipo masculino. El segundo punto que quisiera resaltar es el descubrimiento de la ligazón madre preedípica para ambos sexos. Poniendo en contexto este descubrimiento, que no está desde el inicio, si nos dejamos llevar por la explicación que les traje anteriormente. Desde el inicio de los planteamientos de Freud sobre el edípico, lo trae como deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto y celos y deseos de muerte hacia el progenitor del mismo sexo. Sin embargo, es importante traer lo que él mismo da cuenta en uno de sus textos principales en torno al tema de la sexualidad infantil, que es en el 1905 en 3 ensayos de teoría sexual. En uno de esos ensayos, él deja puesto, no lo elabora, simplemente lo deja puesto, un atisbo en donde trae que ya no es tan así, sino que la madre es el primer objeto incestuoso para ambos sexos. Lo cual un poco cambia esta concepción que se podría pensar del Edipo, de este asunto de hacia dónde se dirige cuál sentimiento incestuoso, hacia dónde se dirige lo hostil o lo amoroso, dependiendo de si el sexo opuesto o del mismo sexo. Esto, como les dije, lo deja dicho y no lo vuelve a mencionar por varios años, pero lo retoma en el texto de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos en 1925. Aquí sí él lo elabora más y dice, él regresa a su descubrimiento anterior, la madre como primer objeto privilegiado para ambos sexos, y en este momento es una postura que él la asume, no la abandona más, sino que la sostiene en las elaboraciones posteriores que él va a hacer, y que le provee luz a lo que de alguna manera le creaba el impasse, algo, no todo, pero algo del impasse que trajimos anteriormente de la diferencia entre el varón y la niña. Algo de ese impasse, él logra poder moverse de ahí a partir de este descubrimiento y poder pensar de otra manera la sexualidad femenina. Descubre que lo que había podido ver en sus pacientes mujeres eran en muchos casos los restos de una duradera e intensa ligazón madre preedípica que se había movido a una ligazón padre edípica, la cual heredó su intensidad posteriormente. Esto es fundamental dejarlo dicho para pensar sus implicaciones del complejo de Edipo y del complejo de castración, tanto en él como para las implicaciones, para luego entonces también tener eso como base cuando retomemos, cuando trabajemos a Lacan. Entre las salidas y las entradas, lo que a mí me pareció fundamental de traerlo de esa manera es, me parece que verlo de esta manera ayuda a dar cuenta de la, por un lado, relación y por el otro lado, de la diferencia que hay entre el complejo de Edipo y el complejo de castración. Porque es a partir de ahí y la diferencia entre el proceso desde Freud, del proceso del varón y el proceso de la niña, en términos de si es a partir de una entrada o una salida de ambos complejos, cómo se vinculan ambos complejos en función de sus entradas y de sus salidas. Ahora voy, lo dejo dicho y ahora voy poco a poco. Precisamente para pensar la vinculación entre el complejo de Edipo y el complejo de castración, me parecía importante el abordarlo desde los procesos como los trae Freud, del niño y de la niña. Y cómo se juegan en ambos casos, en ambos procesos, la amenaza, la angustia y la envidia. Y ahora lo pongo en contexto. El complejo de castración es el proceso, por ponerle algunas palabras de lo que se trata, es el proceso en el cual se encuentran la prohibición a la masturbación y el descubrimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Es a partir de ahí que lo que se tenía como teoría infantil en uno y en otro sexo se pone en cuestionamiento y hace posible que haya un giro en función de eso. En una edad muy temprana, los padres, por lo general la madre, descubre al niño o a la niña en su quehacer masturbatorio.
y le implantan la prohibición del mismo con fuertes reprimendas. En las propias palabras de Freud, rescato esa cita de cuando él trae por primera vez el complejo de castración, dice: la madre prohíbe el quehacer placentero en los genitales, a menudo con duras amenazas y todos los signos del disgusto. Sin embargo, y lo importante de esto es que, sin embargo, a pesar de dichas amenazas, y por eso lo traje desde la amenaza, la angustia y la envidia, a pesar de esas amenazas, el niño no las asume de inmediato. No es algo que a partir de ahí haya un giro inmediato en ni el niño ni en la niña. No es hasta que se percatan de la diferencia anatómica de los sexos que retrospectivamente se puede hacer un recogido de esa experiencia de amenaza de la prohibición de la masturbación, y que entonces ahí eso, al vincularse, se pueda asumir como una angustia, como algo que el niño, en el caso del varón, se pueda perder, o en el caso de la niña, que ya no tiene. O sea, estoy dejando eso dicho para elaborarlo ahora. Particularmente en el caso del varón, para el varón, la entrada en el complejo de Edipo, según Freud, formalmente se da cuando un inicio hay una investidura de objeto hacia el sexo opuesto, la madre, y coloca al padre como competidor, a pesar de tener que recurrir a él como referente de identificación. Cito a Freud: la actitud ambivalente hacia el padre y la aspiración de objeto exclusivamente tierna hacia la madre caracterizan para el varoncito el contenido del complejo de Edipo simple. En este escenario, llega un momento donde se topa, como dije ya, con la diferencia anatómica de los sexos y surge, ante la amenaza de poder perder su falo, la angustia de castración. La angustia que produce esta amenaza lleva al niño a una renuncia necesaria como condición de no perder su preciado objeto fálico. Renuncia a su quehacer masturbatorio. Resume Freud este proceso de esta manera: el complejo de castración en el varón nace después que, por la visión de unos genitales femeninos, se enteró de que el miembro tan estimado por él no es complemento necesario del cuerpo. Entonces se acuerda de las amenazas que se atrajo por ocuparse de su miembro y empieza a prestarles creencia, y a partir de ese momento cae bajo el influjo de la angustia de castración. Para el niño, este es el tiempo donde se perfila la salida del complejo de Edipo. Como mencioné anteriormente, ante la posibilidad de perder ese objeto tan preciado, vinculado con su quehacer masturbatorio, el cual está apuntalado en la figura materna, accede a renunciar a la masturbación para que no sea cortado, para no perderlo. Cito a Freud: bajo la impresión del peligro de perder el pene, el complejo de Edipo es abandonado, reprimido, en el caso más normal, radicalmente destruido. Esto es lo que le permite al niño abandonar a la madre y salir. Permite moverse a un momento lógico que Freud denomina como el sepultamiento del complejo de Edipo. En otras palabras, la sexualidad de la infancia se ve obligada por la represión a entrar en un tiempo de la latencia. Esta represión de la sexualidad de la primera infancia opera de manera tajante, posibilitando que el niño se mueva a otros quehaceres y a otros objetos más allá de la madre. Como vemos aquí, el complejo de castración es el que hace que salga del Edipo el varón. A diferencia, y aquí les traigo más o menos visualmente un cierto esquema, en donde, como ven ahí, la ligazón madre preedípica le precede a este proceso. Luego al encontrarse con la diferencia anatómica de los sexos, ocurre en él la conexión con las prohibiciones previas ante la masturbación. Ahí se implanta la angustia de castración, complejo de castración. Eso hace que él se vea en una posición de elegir y abandonar ese objeto. Renuncia en el caso de lo que trae Freud del recorrido, no de los casos
en donde hay algo ahí que sale mal, sino del proceso que se continúa. Renuncia al objeto incestuoso, hay una identificación con el padre, y ahí entonces está la salida del Edipo. En la niña, lo que acontece en la niña es casi lo contrario. El complejo de castración prepara el complejo de Edipo en vez de destruirlo. Por el influjo de la envidia del pene, la niña es expulsada de la ligazón madre y desemboca en la situación edípica como en un puerto. Ausente la angustia de castración, falta el motivo principal que había esforzado al varoncito a superar el complejo de Edipo. En el momento en donde la niña se percata de la existencia de la diferencia anatómica entre los sexos, ella da cuenta de que algunos tienen pene y ella no. Ocurre un viraje psíquico importante para ella también. Ahí la niña asume su castración como efectuada y adjudica su falta de pene a que éste ha sido cortado en ella. A diferencia del niño, que sufre la amenaza de castración antes mencionada, en la niña surge la angustia de una castración efectuada. El niño teme que le vayan a cortar su pene, mientras que la niña se siente perjudicada, dañada, estos significantes son los que trae Freud, y responsabiliza a la madre por tal daño. Esto último lleva a la niña a lo que en las propias palabras de Freud implica caer presa de la envidia del pene. Surge en ella el deseo de tener ese objeto de lo que ha sido privada y pasa de este modo a abandonar, a alejarse de la madre y a buscar el pene con el pene no me refiero al órgano, sino en términos simbólicos a eso que no tiene. Y lo busca en el que le asume que lo tiene, que es el padre. Este es el punto lógico en el cual entra en el complejo de Edipo. En otras palabras, es en función del complejo de castración que la niña entra en el complejo de Edipo. Para Freud, de lo que se trata el complejo de castración femenino es que la niña logra asumir su propia castración, no sin posteriormente transferirla y reconocerla con mucha mayor dificultad en toda mujer y sobre todo en la madre. Dar cuenta de la castración materna. Esta es la condición para poder alejarse de la madre y dirigirse a otro objeto más allá del horizonte materno. No que para el varón no tenga impases y dificultades en dar cuenta de la castración materna, pero me parece a mí que Freud rescata que hay una particular dificultad adicional para la niña en que eso se dé en términos lógicos. Una cita que pone en perspectiva, me parece a mí, esta dificultad, dice, que Freud trae. Es cierto que el extrañamiento respecto de la madre no se produce de un golpe, pues la muchacha al comienzo considera su castración como una desventura personal. Solo poco a poco la extiende a otras personas del sexo femenino y por último también a la madre. Su amor se había dirigido a la madre fálica. Con el descubrimiento de que la madre es castrada, se vuelve posible abandonarla como objeto de amor. Una vez viendo este recorrido, traigo la pregunta que Freud se hace con relación a la salida de la niña del Edipo, cuando él está trayendo que es en función del complejo de castración que se da para el varón la razón por la que sale del Edipo, y al plantear en la niña que es en función del complejo de castración que entra en el Edipo, Freud se hace la pregunta de qué es entonces lo que hace que la niña salga del Edipo, si no tiene lo que para el varón es el motivo principal, el trae. Él no sé si contesta esta pregunta contundentemente, pero me parece que les traigo por lo menos dos de las hipótesis que yo recogí que él trae. Por un lado dice que quizás lo que se da ahí es que luego de un tiempo indefinido simplemente lo deconstruye, y aunque sea de manera incompleta. Y por el otro dice o lo abandona debido a que su deseo de recibir un hijo del padre nunca se cumple. O sea, es algo como, me parece a mí que se queda como un signo de pregunta de qué es lo que se da ahí. Aquí traigo el lado de la niña, está la ligazón madre preedípica que coincide con el del varón, no hay un movimiento de la diferencia, hay un movimiento en el momento donde se da cuenta de la diferencia anatómica de los sexos,
ahí entra a operar el complejo de castración al dar cuenta de que ella no tiene lo que los otros sí, y surge la envidia del pene. Según Freud, eso la mueve a buscar lo que no tiene en el que le adjudica que lo tenga, renuncia al objeto incestuoso, ya que la madre tampoco lo tiene, y entra entonces en el complejo de Edipo. Y una vez, y al igual que en el varón, una vez se da el proceso, por las razones que sean, estamos todavía en Freud, que se sale del complejo de Edipo, y con esto me refiero a que hay algo de la represión que entra a operar en términos de los deseos incestuosos y hostiles hacia los progenitores, entra en el proceso, entra en el tiempo lógico de la latencia, y posteriormente al segundo despertar de la sexualidad, luego de la latencia de la adolescencia. Paso entonces ahora a las elaboraciones de Lacan, las coordenadas que puede traer Lacan en torno al complejo de Edipo y al complejo de castración. Lo que para mí me parece que una de las aportaciones que trae él a esta reflexión de Freud es lo que él trae como tiempos lógicos del complejo. Coge el complejo de Edipo y lo trabaja desde los tiempos lógicos. Voy a ir poco a poco a través de ellos, y posteriormente la metáfora paterna. Lacan, al igual que Freud, al inicio de su obra coloca el complejo de Edipo en un lugar importante. Sin embargo, como muchas otras cosas que él tomó de Freud, las reelabora. Y una de las principales aportaciones, a mí me parece, de la reelaboración de Lacan sobre los tiempos del Edipo, es el dividirlo en tiempos, y me parece que de esa manera rompe y a la misma vez aclara confusiones provocadas por un acercamiento, por un lado cronológico, que se había dado luego de Freud. Se había proliferado, es la palabra que me viene a la cabeza, una forma de pensar lo que había traído Freud desde la cronología, desde lo que todos quizás aquí estudiamos en algún momento de la universidad, sobre las etapas, sobre los escalones de las diferentes etapas que había que pasar de Freud. Y él hace otra cosa con eso, no se trata de algún asunto cronológico, y él lo deja de entrada establecido, ni evolucionista. No es un asunto cronológico ni de evolución. Él propone los tiempos, lo cual lo ayuda a organizar en secuencias lógicas todos esos procesos psíquicos que se dan en el sujeto desde el inicio de la vida. Traigo una cita de Lacan al respecto de su intención al trabajarlo desde lo lógico, de los tiempos lógicos en vez de lo cronológico. Dice: trato de establecer tiempos. No son por fuerza tiempos cronológicos, pero no importa, porque también los tiempos lógicos pueden desarrollarse solo en una determinada sucesión. Pasando al primer tiempo que trae Lacan, esa imagen me parece importante dejárselas un segundo puesta, porque por lo menos les transmito para ustedes lo que hizo para mí escoger esta imagen, y es particularmente la mirada de la madre, hacia dónde está dirigida la mirada de la madre. Y ahora elaboro un poco más al respecto. En el primer tiempo del Edipo, Lacan reconoce la prevalencia de la relación de la madre y del niño, pero no la concibe como una relación dual ni limitada al interjuego de dos personajes, como se había concebido en mucha de la literatura de la psicoanalítica post-freudiana, en donde era esta vinculación madre-niño dual. Él entra diciendo: evidentemente esto no es así, hay un tercer elemento. Él propone la mediación de un elemento entre medio de la madre y el niño, y es el falo imaginario. Introduce de esta manera lo que él concibe como un triángulo, le llama triángulo preedípico, le llama triángulo imaginario, triada imaginaria.
rescato que traigo como triángulo preedípico porque para mí, por lo menos, cuando yo me estaba acercando a esto desde el inicio, cuando yo tiendo a ser un poquito concreta y un poquito, se me hace difícil dar cuenta de las cosas, sacarlas de la cajita donde las recibía desde el inicio. Cuando yo pensaba en el complejo de Edipo y después recojo la elaboración de Lacan sobre los 3 tiempos, en un inicio para mí era casi como, pues entonces en estos 3 tiempos es literalmente el complejo de Edipo. Es estar en el, si lo, del primero al tercer tiempo de Lacan era todo en el Edipo. Que él traiga este tiempo como preedípico, me parece que abunda, complejiza lo que se está dando ahí en términos de la subjetivación de la persona, que nos ayuda a recoger lo que de alguna manera Freud había traído de la ligación preedípica e insertarla en este proceso lógico del desarrollo psíquico. El falo como punto mediador entre la madre y el niño en este triángulo es lo que marca de alguna manera este primer tiempo y representa la función de lo que desea la madre más allá del niño y lo que el niño por ende quisiera encarnar. El niño, por su parte, se encuentra en este momento a merced de la madre. Es una madre, estamos en el inicio de la vida, ante el desamparo inevitable del humano. La madre en este momento, él depende completamente de ella. La madre, en tanto otro primordial y potencia, es de la cual el niño depende para sobrevivir, debido a su profundo desamparo. Él vivencia la ley de la madre como una ley incontrolada y sin límites. Como dice Lacan en este momento, el niño empieza como súbdito. Es un súbdito porque se experimenta y se siente de entrada profundamente sometido al capricho de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea uno articulado. Aquí nos topamos con la imagen de la madre fálica que trae Lacan. Se trata de la madre que se revela ante su propia castración y es asumida como poseyendo el falo imaginario, siendo este el niño. Se trata de una madre que se percibe como omnipotente y completa, ante la cual el niño queda a su merced a partir de su inevitable desamparo infantil. Por tanto, la madre, debido a su propio pasaje por el complejo de Edipo y su resultante envidia del pene, ubica al niño en el lugar del falo imaginario que le falta. A su vez, el niño responde asumiéndose en dicho lugar para intentar ser aquello que desea su madre y así completarla. De esta manera, el niño intenta asegurarse cierta satisfacción. Ya mismo regreso a la imagen. Voy ahora. Ok, la etapa crucial se sitúa justo antes del Edipo, dice Lacan, entre la relación primera, la de la frustración primitiva y el Edipo. En esta etapa, el niño se introduce en la dialéctica intersubjetiva del señuelo para satisfacer lo que no puede ser satisfecho, a saber, el deseo de la madre. En su fundamento es insaciable. El niño, por la vía que sea, toma el camino de hacerse él mismo objeto falaz. Este deseo, que no puede ser saciado, es cuestión de engañarlo. Los subrayados son míos, me parece importante marcar los significantes de señuelo, de objeto falaz y de engañarlo, para dar cuenta de qué es lo que se está jugando allí, en términos de que por más que haya un intento de que el niño esté ubicado en el lugar que completa la madre, que encarne ese lugar de lo que ella desea más allá de él, es imposible. Por eso el asunto del engaño. Ok, para el niño, la omnipotencia materna implica una suposición de completud, con su concomitante suposición de incompletud. Ahí hay un juego en el que él se encuentra con la madre, en donde hay un circuito de completud e incompletud, de idas y venidas de la madre. Esto para él, por un lado, entre las ausencias y las presencias, le posibilita una simbolización de la madre. Y hay una cierta forma, hay una más o menos predecible, hay algo que él puede de alguna manera predecir, anticipar de estas idas y venidas. Sin embargo, esto no siempre es así. En este escenario es donde él se encuentra
en el escenario de la frustración. Pero ese ritmo de idas y venidas de la madre en tanto persona, la madre como función, no tiene que ser la mamá o quien sea su sustituto, es interrumpido y esta no siempre responde al llamado del niño. El niño en este tiempo entra en el terreno de la frustración. La frustración, en tanto castración imaginaria, según Lacan, amenaza pero no compromete al sujeto. Esto implica que se trata de un daño imaginario el cual el sujeto vivencia como una espera de reivindicación de algo que no se tiene y que se desea. El niño, ante no poder anticipar cuándo la madre va a regresar a responderle a su llamado, ocurre lo que Lacan denomina en este momento, en ese primer tiempo, una castración imaginaria. Y la llama frustración. Lacan dice, ¿qué desea el sujeto? No se trata simplemente de la petición de los cuidados, del contacto, ni siquiera de la presencia de la madre, sino de la petición de su deseo. Su madre, como pura potencia, enfrenta al niño con el descubrimiento de que ella desea algo y que ese algo está más allá de él. Hace aparecer una X, un enigma, en el lugar del deseo de la madre. En las propias palabras de Lacan, él trae, el niño con más o menos astucia o suerte puede llegar a entrever muy pronto lo que es la X imaginaria y una vez lo ha comprobado, hacerse falo. Por eso me parece importante rescatar esa imagen donde el niño y la madre están ellos dos, pero hay algo que, como yo lo recogí, al la madre estar mirando a otro lugar, hace que haya algo afuera, más allá de ellos dos. Pensando en la X que trae Lacan en este enigma, que desea la madre más allá del niño y que el niño está tratando de descubrir hacia dónde es que ella está mirando para intentar ser eso, representarse como eso, para poder atraer hacia él a esta madre de la cual depende completamente en este momento, porque tenemos que poner en perspectiva que se está jugando a la misma vez el niño ante esta omnipotencia, desde su desamparo y desde esta figura que entra y sale, que responde a su llamado, pero en ocasiones no, y que entonces él tiene que hacer que regrese a él, que él hacerse, y ahora lo voy a traer, que él hacerse contar en las cuentas de la madre. El niño se pregunta por el significado de esa X y cómo él puede encarnarlo. Lacan indica que la pregunta del niño, él la traduce de esta manera, ¿qué es lo que quiere esa? Me encantaría hacer yo lo que quiere, pero está claro que no solo me quiere a mí, le da vueltas a alguna otra cosa. A lo que añade Lacan. A lo que le da vueltas es a la X, el significado. Y el significado de las idas y venidas de la madre es el falo. Lacan resume este proceso de la siguiente manera. Cito, en este nivel, la cuestión que se plantea es ser o no ser, to be or not to be, el falo. En el plano imaginario, para el sujeto se trata de ser o de no ser el falo. La fase que ha de atravesar pone al sujeto en la posición de elegir. Con esto de la fase que se ha de atravesar, pone al sujeto en la posición de elegir, quiero dejar claro que no es que él toma esa elección se da en el primer tiempo. O sea, los tiempos de donde lo trae Lacan, los tiempos lógicos son dialécticos. Hay una sucesión, pero es en el movimiento de ese primer tiempo al segundo tiempo que se da ese momento en donde tiene que haber una elección ahí de parte del sujeto, de colocarse en ese ser o no ser para la madre. En otras palabras, ¿qué hace el niño al encontrarse con el penny snake, con la envidia del pene de la madre?
se vuelve, como habíamos dicho anteriormente, se vuelve objeto falaz y señuelo. Ante la tarea imposible de satisfacer el deseo de la madre, el niño lo que intenta es engañarlo, haciéndose pasar por el falo que le falta y de esta manera intenta obturar dicha falta. Se hace fundamental que el niño cuente de alguna manera para la madre, que entre en sus cuentas. Se le va la vida en esto, en este primer tiempo del Edipo. Y cito a Lacan, se trata de que el niño se incluya a sí mismo en la relación como objeto de amor de la madre. Se trata de que se entere de esto, de que aporta placer a la madre. Esta es una de las experiencias fundamentales del niño, saber si su presencia gobierna, por poco que sea, la de la presencia que necesita, si él mismo aporta la luz que hace que dicha presencia esté ahí para envolverle, si él le aporta una satisfacción de amor. En suma, ser amado es fundamental para el niño. Sin embargo, llega un punto en donde todo esto que llevo describiendo hasta ahora no se puede sostener. Llega un punto en donde esa posición que el niño ha gastado tanto esfuerzo en sostener, ubicarse en ella y sostener, y que la madre también ha puesto lo suyo para que él esté ubicado en ese lugar del falo imaginario, se vuelve incómoda y angustiante para el sujeto, para el niño. Ocurre en ese momento un giro en que el niño descubre que no basta con querer ser el falo imaginario de la madre, sino que algo de lo real de su cuerpo irrumpe en la escena. Es el inicio de la masturbación infantil. El niño en este momento se encuentra ante la angustia de quedar atrapado y ser devorado por el deseo de la madre, deseo que es insaciable. No sé si se está escuchando demasiado lo que está ocurriendo afuera. Se está escuchando mucho. Sí, pero ¿me escuchan a mí? ¿Sigo yo? Ok. Bueno. Sí. Ok. Se escucha bien. Vale. Pues continúo. El niño se encuentra con que esa posición que llevaba sostenido hasta ese momento no le está proveyendo lo que le estaba proveyendo antes, irrumpe algo del cuerpo de la masturbación infantil, y ahí es donde el niño se encuentra ante la angustia de quedar atrapado y ser devorado por esto que les trae la imagen de la madre fálica, ser devorado por el deseo de la madre, deseo que es insaciable. Es en este punto donde se necesita otro elemento que intervenga para que el niño pueda salir de la trampa en la que él mismo se ha metido. Paradójicamente, el niño queda en una situación en la que a la misma vez está combatiendo y convocando la presencia del padre como función que medie entre él y la madre. En otras palabras, el niño está en un escenario en donde coincide una identificación con el falo imaginario que llevaba sosteniendo hasta ese momento, que intenta completar a la madre, y a la vez el deseo de que algo ponga límite entre él y el deseo materno. A partir de esa encrucijada, es esencial que se dé, es que puede o no ocurrir un movimiento hacia el segundo tiempo lógico del Edipo, que veremos ahora a continuación. Según Lacan, el niño se mueve a un segundo tiempo lógico a partir de la intervención del padre entre él y el deseo de la madre. Ya no impera el triángulo imaginario madre-niño-falo que habíamos traído anteriormente, del cual el niño había sido cómplice en sostener. Aquí, ante la amenaza de poder ser devorado por el deseo insaciable de la madre, el niño se encuentra en una posición que Lacan resume de la siguiente manera, y lo cito: el niño cae en su propia trampa, engañado por su propio juego, víctima de todas las discordancias, confrontado con la misma hendidura que hay entre cumplir con una imagen y tener algo real que ofrecer. El enigmático deseo materno, deseo insaciable, en este tiempo es representado por la imagen, o se puede, una de las formas de representarlo, no es que es la única, pero una de las formas en que se puede representar es la imagen de la madre devoradora o boca de cocodrilo. La imagen de la boca de cocodrilo representa la madre que puede dejar atrapado al niño en sus fauces debido a su deseo insaciable. No sé si sabían, pero el cocodrilo es un animal que
mantiene, pues en primer lugar, carga a sus criaturas dentro de su boca para cruzar de un lado del río a otro, por ejemplo. Es su manera de protegerlas. Y a la vez tiene la particularidad de que en términos, yo no lo entiendo bien, porque no soy una diestra en el tema de los cocodrilos, pero al cerrar la boca queda pillada. De lo que se trataría sería de evitar que la cierre, porque una vez la cierra es como si se quedara pillada ahí con todo lo que tenía dentro también. Y para ilustrar un poco esto, traigo del seminario 17, cuando Lacan habla sobre ese referente, dice, es estar dentro de la boca de un cocodrilo. Esa es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. Sin embargo, hay algo, trae Lacan, que cumpliría la función de evitar que esa boca, esas fauces maternas, se cierren atrapando al niño. Trae Lacan que es algo tranquilizador, un palo de piedra que se encuentra en potencia dentro de la boca del cocodrilo y que evita que éste se cierre por completo. Es lo que entraría a cumplir la función del padre. Y eso de esa manera permitirle una salida al niño de allí. Cito a Lacan, hay un palo de piedra, por supuesto, que está ahí en potencia, en la boca, y eso la contiene, la traba. Es lo que se llama el falo. Es el palo que te protege si de repente eso se cierra. Ese palo es el falo que desea la madre y puede ser proporcionado por el padre en tanto se hace preferir a la madre. Como resume Lacan, si el círculo no se cierra completamente en torno al niño y este no se convierte pura y simplemente en el objeto del deseo de la madre, es en la medida en que el objeto del deseo de la madre está afectado por la interdicción paterna. El padre del segundo tiempo del Edipo es el que Lacan trae como el padre interdictor y el padre privativo. Traje ese esquema ahí para que vean lo que sería al lado izquierdo sería la M, la madre, N niño y arriba el falo, que era el triángulo imaginario preedípico que les había traído previamente. Ahora, en este segundo tiempo, se supondría que entrara a operar, a partir de este segundo tiempo en adelante, entrar a operar el padre como otro elemento en la ecuación. El padre en el Edipo interviene de una manera escalonada y es en el segundo tiempo donde predomina la intervención de ésta en su vertiente imaginaria como agente privador o interdictor. Por esto se le conoce a este segundo tiempo como el tiempo privativo del Edipo. La privación implica, sobre todo, una prohibición de la madre. Sin embargo, la misma recae sobre ambos, sobre la madre y sobre el niño. Por un lado, entra el padre como interdictor a prohibirle a la madre la reincorporación del objeto fálico. Prohibición que la madre a su vez también tiene que asumir. En otras palabras, la madre debe reconocer la ley impuesta por el padre y respetarla en su discurso, así como en sus acciones ante el niño. Por otro lado, y que a mí me parece que es una de las aportaciones principales de Lacan, no lo había dicho antes, pero se puede ver en las diferentes elaboraciones que él trae desde el inicio, que él no solamente coloca aquí la responsabilidad en uno de los dos lados, él aquí coloca la responsabilidad de las elecciones, tanto del lado de la madre, como del lado del niño, como del lado del padre. Pero hay algo ahí, o sea, no es solo a merced de la madre que está el sujeto también puede hacer algo allí y elegir, igual que la madre. La privación del padre implica al niño al prohibirle el acceso de la madre. De esta manera introduce el tabú del incesto, la ley, y posibilita el deseo al impedirle al niño convertirse en el falo que completa la madre. Se abre así una salida y una posibilidad para que el niño pueda moverse de ser el falo imaginario de la madre y no quedarse atrapado ahí.
explica Lacan que este segundo tiempo tiene como eje el momento en que el padre se hace notar como interdictor, se manifiesta como mediado en el discurso de la madre. Hace un momento, en la primera etapa, en el primer tiempo, del complejo de Edipo, el discurso de la madre era captado en estado bruto. Decir ahora que el discurso del padre está mediado no significa que hagamos intervenir de nuevo lo que la madre hace de la palabra del padre, sino que en la palabra del padre interviene efectivamente sobre el discurso de la madre. El padre transmite el mensaje de interdicción en este momento, y el mensaje, dice Lacan, no es simplemente el no te acostarás con tu madre, dirigido ya en esta época al niño, es sobre todo un no reintegrarás tu producto, dirigido a la madre. Por eso en este tiempo es que entra el elemento de la privación, que es sobre todo el elemento de la castración materna. Esto lleva a que la posición de súbdito, hasta ahora asumida por el niño, queda profundamente cuestionada, dejando al niño, en las palabras de Lacan, colgado, cuando está descubriendo apenas el deseo de la madre. Aquí surge la rivalidad hacia el padre como competidor. El niño entonces tiene que asumir que con el padre no hay forma de ganar, salvo, como dice Lacan, que se acepte, y estas son palabras de Lacan, que se acepte tal cual es el reparto de los papeles, el lugar en el que a cada cual le toca ubicarse. ¿Okay? En esta segunda etapa, es sensible, dice Lacan, perceptible, pero esencialmente instantánea, por así decirlo, o al menos transitoria. No por ello es menos capital, pues a fin de cuentas es la que constituye el meollo de lo que podemos llamar el momento privativo del complejo de Edipo. Si puede establecerse la tercera relación, la etapa siguiente, que es fecunda, es porque el niño es desalojado y por su bien, que me parece que es importante marcarlo, de aquella posición ideal con la que él y la madre podrían satisfacerse, en la cual él cumple la función de ser su objeto metonímico. Cuando yo me encontré por primera vez con esto, a mí me pareció fundamental el que él trajera, Lacan trajera, el elemento que dice que es esencialmente instantánea, o al menos transitoria, en términos de cómo uno, lógicamente, en términos lógicos, cómo se da este proceso en él, pensando sobre todo, pensando sobre todo más allá de lo teórico, sino en la clínica, sino en cómo uno puede ver esto, aplicarlo, pensarlo, cómo esto puede, no se trata de algo prolongado, no se trata de algo, puede ser incluso ese momento privativo instantáneo, transitorio, pero que es, no, como dice él, no por eso deja de ser fundamental, porque es crucial que eso se dé para que se lleve al próximo giro, que es el del tercer tiempo. ¿Okay? Para Lacan, la privación es la castración en el plano real. Si la frustración del primer tiempo, que habíamos traído anteriormente, implica la castración en el plano imaginario, la privación, según Lacan, es un agujero o una ausencia en lo real, que es la castración en términos reales, en términos del orden, en términos del imaginario simbólico y real, en términos reales. Se trata de la falta real de un objeto ya simbolizado, un objeto simbólico. Hablamos sobre todo del hecho de que en la mujer no tiene pene, está privada de él, está castrada. Se le plantea ahora al sujeto el momento de dar cuenta y de asumir o no la privación de la castración materna. Giro fundamental para poderse mover al tercer tiempo del Edipo. Esto es fundamental tanto para el varón como para la niña. Ya no se trata de una madre fálica omnipotente, sino que algo en ella hace mella. No es completa, es deseante. Esto, dice Lacan, será lo más decisivo para el sujeto, en términos subjetivos y de estructuración psíquica. Es por eso que también se trae que en este tiempo, a partir del efecto de esa privación, de esa castración materna, es donde se dan unos elementos clave para lo que luego el sujeto, en términos de estructuración psíquica, va a hacer por el lado de la represión, por el lado de la proclusión o por el lado de la renegación.
cito a Lacan, es pues en el plano de la privación de la madre, donde en un momento dado de la evolución del Edipo se plantea para el sujeto la cuestión de aceptar, de registrar, de simbolizar él mismo, de convertir en significante esa privación de la que la madre es objeto. ¿Cómo se comprueba? Esta privación, el sujeto infantil la asume o no la asume, la acepta o la rechaza. Este punto es esencial. Vemos aquí de nuevo el elemento de otorgarle un tipo de... Esto obviamente esto es a nivel inconsciente, pero hay una elección que el sujeto se ve enfrentado a hacer. Este giro, por instantáneo que sea, posibilita que haya un movimiento del triángulo imaginario madre-niño-falo al triángulo simbólico madre-niño que introduce al padre. La interdicción paterna le muestra al niño que la madre es dependiente de un objeto que ya no es simplemente el objeto de su deseo, sino un objeto que el gran otro tiene. Tiene o que no tiene, que en este caso es el padre como otro de la ley, ya que tiene aquello que la madre desea. A modo de resumen de este tiempo, el Padre Todopoderoso de este tiempo interviene separando a la madre y al niño, y de esta manera introduce la ley y lleva tanto al niño como a la niña aún más allá de la madre, posibilitando que se desaloje del lugar de objeto fálico que la completaría y así abriendo una salida de la boca de cocodrilo. Al final del segundo tiempo, el niño queda anonadado en una posición en la que cuestiona su posición de súbdito, hasta ese momento sostenida que lo lleva a una identificación imaginaria y una rivalidad agresiva hacia el padre. De esta manera nos movemos hacia el tercer tiempo del Edipo. Aquí Lacan introduce al padre, hay un giro en términos del padre. Aquí el que ya está operando no es el interdictor o prohibitivo, sino es el padre que él nombra como donador. El tercer tiempo lógico del complejo de Edipo para Lacan es donde el padre real entra en la escena. Este es el que interviene demostrando que él es el que tiene el falo. Ya no lo es o lo encarna, sino que lo posee. Él posee lo que desea la madre y como lo posee y es portador de la ley, a partir de la interdicción del incesto, puede darlo, puede dar el falo. Como dice Lacan, y lo cito, si la etapa del segundo tiempo ha sido atravesada, ahora es preciso en el tercer tiempo que lo que el padre ha prometido lo mantenga. En este momento la función del padre ya no es el del que priva a la madre. Ahora se trata de un padre que, dice Lacan, interviene como permisivo y donador. Donador con respecto a la madre. En otras palabras, el padre dona, puede dar el falo y así posibilitar que el niño o la niña se muevan de la lógica de ser o no ser el falo, en el que había estado inserto anteriormente, a la lógica del tenerlo o no tenerlo en el futuro. Se hace necesario que el niño o la niña, o sea, el sujeto, lleve a cabo un giro hacia la castración simbólica con la ayuda de la intervención de ese padre real. De esto se trata el meollo del complejo de Edipo. Nos dice Lacan que no se trata de un corte real en el cuerpo, hablando de la castración simbólica, que es la que opera en este tercer tiempo del Edipo. Se trata de que el sujeto está marcado por la imposibilidad de un goce absoluto. Esto solo podrá ocurrir a partir de la renuncia de la falacia de completar a la madre. Esto resalto la palabra que es una renuncia, y de intentar sostener el circuito de completud-incompletud. En el momento en el que el niño elige cederle al padre el lugar de la potencia fálica, no tiene otro destino que encontrarse con su propia castración. Ya no se trata de la castración o la privación de la madre, la castración ahora recae en el niño, debido a que ya no puede ser el falo imaginario de la madre. El niño se ve en la necesidad de aceptar que el padre siempre ganará la competencia y esto lo mueve a identificarse con él. A partir de esta identificación, se trata ahora de una identificación secundaria simbólica, ya no la identificación imaginaria con el objeto, con el falo imaginario.
Se trata ahora de una identificación secundaria simbólica vinculada con el ideal del yo que le permite trascender al niño, tanto a la niña como al varón, la identificación imaginaria previa. A partir de la identificación simbólica y su relación con el ideal del yo, aparece otro elemento que en este tiempo del Edipo tendrá implicaciones importantes para el posterior posicionamiento del sujeto como hombre o como mujer. Aquí es donde se introduce, a partir de que el sujeto asume la castración, el momento en que el padre se presenta como donador de aquello que el sujeto debe aceptar que no es. Se plantea entonces la pregunta de si ya pasa del tiempo donde se planteaba si ser o no ser el falo, ahora abre a la posibilidad de hacerse la pregunta de tener o no tener el falo. Es aquí donde de esto se trata la castración simbólica, y esta es la coyuntura en donde divergen los caminos de la niña y del niño. En este momento en donde a partir de ese encuentro con la castración simbólica, que la experiencia en el Edipo es asimétrica, según Lacan, sobre todo por lo que implica para la disolución del Edipo y la relación del falo en uno y otro sexo. El tercer tiempo del Edipo se caracteriza por el declive, aunque sea parcial, del complejo. La castración simbólica remite aquí al tiempo donde el sujeto choca con la aprehensión de lo real de la ausencia del pene de la mujer. Ausencia que no solo le aplica a la madre, castración que no solo le aplica a la madre, sino que debe ser generalizada a toda mujer. Y por ende, en ambos sexos tendrá implicaciones diferentes. Tendrán que lidiar con el descubrimiento de la mencionada privación, ya que esta será la condición de posibilidad para que tanto el niño como la niña asuman su sexo. Como dice Lacan respecto a esto, dice: todo el progreso de la integración del hombre y de la mujer a su propio sexo exige el reconocimiento de una privación. Privación que debe de asumir uno de los dos sexos en cuanto al otro. Privación que se debe de asumir igualmente para asumir plenamente el propio sexo. En el caso del varón, su recorrido implica el reconocimiento inicial de que está castrado, que no puede ser el falo de la madre. Una vez esa castración se asume, y que eso ha operado en él, pasará entonces luego a recibir del padre, a modo de, dice Lacan, un certificado, el título de virilidad que simbólicamente tendrá para utilizar en el futuro. El niño se identifica con el padre como poseedor del pene. Nos dice Lacan en su seminario de las formaciones del inconsciente, ya no me queda mucho, que al final, y lo cito, el Edipo, al final del Edipo, un bonito papel que no es poca cosa, pues en él se basará más adelante que pueda asumir con tranquilidad, en el más feliz de los casos, tener un pene. Dicho de otra manera, ser alguien idéntico al padre. Por otro lado, en la niña, el proceso se llevará a un recorrido distinto a partir de asumir la castración, tampoco puede ser el falo de la madre, pero a diferencia del varón, el cual recibe este título de virilidad, la niña se topa con la tarea de asumir que no lo tiene. Y como no lo tiene, o sea, el varón se declina por el lado del tenerlo y la niña se declina del lado del no lo tiene. Y como no lo tiene, debe dirigirse a buscarlo en aquel que sí lo tiene, el hombre. Dirá Lacan al comparar al niño con la niña, y lo cito: ella no ha de enfrentarse con esa identificación, ni ha de conservar ese título de virilidad. Sabe dónde está eso y sabe dónde ha de ir a buscarlo, al padre, y se dirige hacia quien lo tiene. Es en el inicio de su propio penisnate, envidia del pene, que luego la moverá. Es el inicio de su propio penisnate o envidia del pene que luego la moverá a la sustitución del padre por un hombre y un hijo. Sin embargo, esta es solo una de las vías que tendrá la niña para lidiar con su sexualidad y con la castración. Para ambos sexos, el tiempo del complejo de Edipo cobra su mayor importancia en el hecho de que lo caracteriza es el sepultamiento. Este sepultamiento, solo idealmente completo, es el que posibilita que el niño y la niña repriman los deseos incestuosos hacia los padres y en gran medida sus impulsos sexuales. Esta represión posibilita que ocurra una pausa necesaria para que el niño, esa pausa que se da en la latencia, es necesaria que se dé para que el niño
pueda de alguna manera procesar y asumir con todo lo que se ha encontrado hasta ese momento, todo lo que he traído en los tiempos anteriores. Esta pausa es conocida, como les dije, la latencia, y es a partir de la latencia que puede entonces de alguna manera hacer propio psíquicamente todo por lo que ha atravesado hasta ahora. Paso ahora a dejar planteadas algunas cosas sobre la metáfora paterna. La metáfora paterna de Lacan para repensar, la aportación de Lacan para repensar el complejo de Edipo y lo que denomina su mecanismo, que es el complejo de castración, no termina en los tres tiempos lógicos. Él trae lo que es la metáfora, que él utiliza el recurso de la metáfora para retomar estos tres tiempos lógicos del Edipo y condensarlos. Se trata de la metáfora paterna, por medio de la cual resalta la importancia de la función del padre entre la relación madre-hijo. La metáfora es la sustitución de un significante. Les dejo la imagen ahí para que la puedan ver a la vez que estoy diciendo esto. La metáfora es la sustitución de un significante de una cadena por un significante que llega desde otra cadena, atravesando la barra que los divide. Con Lacan vemos que la significación surge en la cadena de significantes y es el proceso por el cual se genera un efecto de sentido, que surge retroactivamente, o sea, luego es hacia atrás, a partir de la vuelta sobre la misma cadena para reconocer ese significante que insiste. En otras palabras, es desde el final que se entiende el principio. De esta manera, el sentido no aparece espontáneamente, sino que es el producto de una operación específica a partir del cruce de la barra. Lacan propone la siguiente, esta es la fórmula que propone Lacan. En esta fórmula, las S y las S barradas representan significantes. La X es la significación desconocida. Ya mismo lo voy a poner en contexto de los significantes que escoge Lacan para la metáfora paterna. La I representa, la I que ven a la derecha, representa el símbolo inconsciente. La S minúscula es el significado inducido por la metáfora, que consiste en la sustitución en la cadena significante de S1 por S2. La metáfora se trata entonces de que el significante S1, que es el que está a mano izquierda de la fórmula, pero en el segundo lugar a la derecha arriba, sea sustituido por un significante nuevo representado por S2 que está a la izquierda. Esta será la fórmula que Lacan utilizará como base para pensar la metáfora paterna. Lacan toma la metáfora y la aplica por primera vez al complejo de Edipo en el 1957. Como hemos visto a través de la elaboración de los tres tiempos lógicos del Edipo, el complejo para el sujeto es el pasaje del orden imaginario al orden simbólico. Y esto lo hace por vía metafórica, de la castración imaginaria, como lo trajimos desde el primer tiempo del Edipo con la frustración, a la castración simbólica en el tercer tiempo del Edipo. Y será por medio de la metáfora paterna que Lacan resume y aclara el carácter metafórico o sustitutivo del complejo de Edipo. Dicha metáfora mostrará ser la metáfora, dice Lacan, metáfora fundamental, que servirá de base para las posteriores metáforas, particularmente en la neurosis. Esto es propio del terreno de la neurosis, ya que la operación que la caracteriza es la represión. Mientras que algunos de los posibles fallos en atravesar la metáfora, marcados por la forclusión o la renegación del significante del nombre del padre, sellan al sujeto en el terreno de la psicosis o de la perversión respectivamente. Vamos a traerles la metáfora. En su seminario del 57, titulado Las formaciones del inconsciente, que les he mencionado varias veces, Lacan habla sobre la sustitución metafórica como el punto central, el nervio motor y lo esencial del progreso constituido por el complejo de Edipo. Aquí vemos cómo él ha tomado la metáfora y le ha colocado los significantes que de alguna manera resumen los tres tiempos del Edipo que le había traído anteriormente. En esta fórmula, el S1, que es el que estaba a la derecha, ahora dice DM, ese es el deseo de la madre, es representado por el significante fálico, que es el deseo de la madre.
Este es el significante que será sustituido y que caerá bajo la represión originaria, volviéndose inconsciente. Ahí no está tachado, pero si vemos, déjame si yo lo puedo hacer. Aquí, si vemos la anterior, está tachado ambos S, la S1 están tachadas porque han sido sustituidas. Aquí el deseo de la madre sería el que estaría entonces tachado. El significante nuevo por el cual será sustituido el deseo de la madre es el que ocupa el lugar del S2, el nombre del padre en esta ecuación, o el significante del nombre del padre. Este es el que representa en el complejo de Edipo la función que cumple el padre. La X, sigue siendo X ahí, de la fórmula representa aquello que el niño no sabe qué es que la madre desea y que siempre está más allá del niño, el falo. Según Lacan, en el mejor de los casos, el significante del deseo de la madre está ya vinculado con esa X. Y por su propio pasaje por la metáfora, y esto es lo que el niño percibe. Por su parte, la A mayúscula, que está a la derecha de la fórmula, representa el producto inconsciente de la represión originaria del deseo de la madre, mientras que la S minúscula con 1, el S1 con S minúscula representa el significado del deseo de la madre, o sea, el falo que tiene el padre, que sería el que está debajo de la A. El nombre del padre en el lado del producto de la fórmula, que está aquí, no sé si ven la flecha que yo estoy utilizando, implica que este significante ha sido reconocido en tanto función simbólica del lugar en el que se ejerce la ley. Por eso pasa al lado derecho de la fórmula, en el lado del producto. Es un poco complicado, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Como dice Lacan, el padre es, en el otro, el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. Se coloca, por así decir, sobre ella, encima de ella. De esta manera, ha logrado, al ver la metáfora completa, se entiende que el sujeto, al atravesar la metáfora, de esta manera ha logrado sustituir por medio del pasaje por la barrera de la significación al significante del deseo de la madre y se ha llevado a cabo la represión originaria, o sea, el sepultamiento del complejo de Edipo. La sustitución del significante primordial, el del deseo de la madre, por el del nombre del padre, por medio de la metáfora paterna, hace evidente la importancia de la función del padre en tanto simbólico, no del padre real, para lograr una salida del niño del horizonte exclusivamente materno. El padre simbólico es el que por medio de la función de corte libera al niño de la dialéctica de ser el falo, de ser el único objeto de deseo de la madre, de tener que sostenerse en la posición imaginaria de estar en el mundo para desmentir la falta de la madre, todos los escenarios que les traje anteriormente, y le permite al niño acceder a la posición del tener, que era lo que estaba trayendo desde el tercer tiempo del Edipo anteriormente. Resume Lacan de qué se trata la metáfora paterna. Propiamente es en lo que se ha constituido de una simbolización primordial entre el niño y la madre. Se trata de poner al padre en cuanto símbolo o significante en el lugar de la madre. El niño debe entonces renunciar a la posición de ser únicamente el objeto del deseo de la madre y asumir una posición de sujeto, de esta manera abriéndose el camino a su propio deseo, que de eso se trataría, y a poder asumir posteriormente una posición sexual a partir de la cual se estará relacionando con su propio cuerpo y con los otros que le rodean. Para entonces, como les había dicho anteriormente, pasar al tiempo de la latencia, posteriormente a la adolescencia. Okay. En términos de mi elaboración con respecto a estos planteamientos, es en el momento en donde escogí para el día de hoy traerlo, no sin dejar dicho que en este ciclo va a haber una continuación del tema, algunas de las coordenadas lacanianas para seguir pensando el asunto del Edipo, del padre y de la castración. Se los dejo puestos como preámbulo, que serán retomadas
en próximas sesiones del semestre que viene. Está el asunto de la metáfora paterna y lo que ésta permite abrir a pensar la clínica de las estructuras desde Lacan, en donde hay algo ahí de la metáfora que posibilita, me parece a mí, alejarnos un poco o pensarlo de manera diferente, el asunto de los personajes como tal, que se podían pensar desde los 3 tiempos del Edipo, de la madre, del niño, del padre, en términos de metáfora. Al hacerlo desde una metáfora, está trayendo los significantes, está trayendo las sustituciones, está trayendo unas operaciones que van más allá de los personajes, va más allá de la novela familiar de cada cual, y permite que de esta manera se pueda trabajar de otra manera el cómo los significantes operan psíquicamente en términos de las estructuras psíquicas entre la neurosis, la psicosis y la perversión. Otro elemento a traer posteriormente, que lo va a estar trabajando sobre todo el compañero Freddy Aracena, va a ser la castración y su vinculación con el deseo y con el lenguaje. Y también algo a seguir elaborando en un tiempo más adelantado de Lacan, sobre todo en el seminario 20, es la castración y su vinculación con los efectos de la sexuación, de las fórmulas de la sexuación, que es un poco donde se queda tipado aquí lo que yo traje de cómo cada cual asume su propio sexo. Hay unos planteamientos que Lacan trae posteriores que permiten abundar mucho más con respecto a este tema. Pues un poco, aquí son las referencias, algunas de las referencias que traje. Disculpen si fue un poco largo. Y abro entonces a que me acompañen y a recibir sus preguntas, sus comentarios, lo que les haya provocado lo que traje. Muchas gracias, Caroline. Como se dijo al principio, si quieren hacer preguntas, pueden escribir en el chat o levantar la mano, ¿verdad?, para solicitar el turno. Ahora mismo no hay nadie, si quieren pueden abrir el micrófono, pero no todos a la vez. Gracias por acompañarme en este recorrido, que de alguna manera la intención era transmitirles un poco el recorrido que hice, pero que a la misma vez es complejo traerlo con el cuidado con el cuidado que trato de tener de usar los significantes que usan Freud y Lacan ellos mismos y no poner necesariamente significantes míos ahí y de alguna manera pues recoger la reflexión y transmitírsela. Nada, si alguien quiera, de los compañeros también quiera abundar en algo que, o sea, como un traje o que les parece importante dejar dicho y no que quede fuera y que yo no lo traje. Saludos. No sé si me escuchan, ahí tengo un background musical, pero no sé si se oye, ahora está un poquito más calmado que ahorita. Gracias, Caroline, por la exposición. Se me ocurrió pensar, ¿verdad?, como clínica, estas aportaciones teóricas de Freud a Lacan, y esta manera de entrar al asunto del mito, ¿verdad?, que Freud es la manera en que puede llegar un poco a ilustrar esa significancia humana, ¿verdad? Esa cuestión de cómo los humanos tratamos de explicarnos las cosas con mitos, tratamos de dar sentido, ¿verdad? Con narrativas, con modos de poder explicarnos en base a los personajes con los que nos encontramos en las vivencias. Era clínico, es lo que escucha y puede aportar, ¿verdad?, por la vía del mito. Y como también hay unos impases, porque el traerlo por la vía del mito que él escucha, que es el mito del neurótico, donde él se identifica también, hay algo ahí de verdad que siempre estamos, los que trabajamos desde el psicoanálisis, teniendo que repensar un poco ese alón fuerte de los personajes.
la de la mamá, del papá, del hijo, y bueno, y eso es una dimensión importante, porque en la clínica eso es lo que llegamos, es con lo que nos confrontamos, es con lo que estamos escuchando, el mito individual desde las neurosis. Pero ese movimiento que hace Lacan de mito a metáfora, ¿verdad? Quisiera verla, me parece que lo ilustraste muy bien, es bien pertinente, ¿verdad? Porque la metáfora que nos remite a la retórica del lenguaje y que implica la figura sustitutiva de un elemento donde lo que hace es como que traslada sentido, ¿verdad? Hay una cuestión de trasladar sentido en la metáfora como figura retórica. Con un elemento del lenguaje que viene a organizar las cosas de otro modo, se me ocurre decirlo de ese modo, ¿verdad? Sí. Y que nos lleva a la cuestión de la estructura. Y ahí, gracias a Lacan, ¿verdad? Un poco podemos salir un poco del impasse de los personajes de la novela del neurótico y, en efecto, pensar la posibilidad de la estructura, la estructuración, los nudos de la estructura, los impases, con aquello que remite a esa posición deseante que el psicoanálisis nos permite pensar al respecto sobre la relación con la falta. Así que yo creo que, ¿verdad? Un poco subrayar en lo que escuché que traíste, ese movimiento de mito a metáfora, teóricamente hablando, es un fundamento para pensar el Edipo a partir de nuestro lazo, ¿verdad? Con el recorrido Freud-Lacan. Te agradezco mucho por traer esas citas que me parecen que han sido fundamentales para poder ilustrar por lo menos esto. Gracias. No, y gracias a ti, porque sí, voy a rescatar eso de que en términos teóricos y en términos clínicos. Como en términos teóricos es fundamental para pensar las cosas de manera diferente este movimiento entre el mito y la estructura, el mito y la metáfora, que posibilita pensar las estructuras, y el asunto de la clínica, porque lo que estaba pensando al escucharte era cómo ese giro de movernos de la novela familiar, de la novela neurótica, de los personajes, posibilita que se dé otro tiempo, otro recorrido en el trabajo con los pacientes. A no quedarse enredado en ese madre, padre, bueno, malo. Si uno, y lo que otro que pensé es el recorrido de cada cual por el lado de pasar uno por esa novela con sus propios personajes y el dar cuenta de cómo no se trata de eso, se trata de otra cosa. ¿Alguien más? Somos muchos aquí. Nadie tiene preguntas. Caroline, Verónica escribió. ¿Quieres leerlo tú o...? Si ella no lo quiere leer, pero lo puedo leer. Exacto, Vero. ¿Quieres decir la pregunta o prefieres que la leamos? La leo, pero tengo que disculpar si hay otro ruido en el background. Primero, la verdad disfruté, agradezco la exposición de Caroline porque la verdad la disfruté mucho y me parece fue una transmisión sumamente clara y me hizo pensar y hacerme preguntas. Una que me quedé pensando mucho, que no la había notado, cuando mencionas que siempre es bueno releer el mito porque uno nota cosas buenas y nuevas, vamos, es lo del engaño. No sé si había un engaño implícito en el mito de Edipo. O sea, él no sabía quién eran sus padres, lo tuvieron que haber engañado en algún momento. Y a la vez hay un engaño que se tiene que dar cuando hablas de la cita en donde mencionas el señuelo, en donde mencionas que hay un engaño de el niño convertirse en falo. También en el complejo,
Y mi pregunta era, no sé si puedes abundar en eso, ¿cuál es la función del engaño para que el sujeto atraviese el Edipo? Eso está interesante. Te agradezco la pregunta, no necesariamente tengo con qué contestarla, pero lo que me hizo pensar el escucharte, que siempre es algo que me disfruto también, la pregunta, lo que me hizo escucharte fue hacerme la pregunta de quién es el engañado y quién está engañando, o sea, en el y quién es el engañado y a quién se está engañando en lo que en el asunto del complejo de Edipo, porque traes la pregunta por el engaño en el mito y ahí yo me pregunto quién lo estaba el engañado es Edipo. Partimos de la premisa, él no lo sabía quién eran sus padres. ¿Quién lo engañó? Fue la pregunta que me hice. Y en términos del complejo de Edipo, por lo menos como lo estaba trayendo Lacan, que es el que trae el significante del señuelo y de objeto falaz y del engaño, es casi como, lo que pienso es, quisiera después, en otro contexto, buscar la etimología de engaño, porque lo que pensé fue en el asunto del cómplice. Es un engaño, pero no necesariamente, pienso yo y se los traigo para que lo hablemos, no necesariamente es engañando a alguien, sino es un juego de engaño, porque es como si hay una complicidad entre la madre y el niño de ese engaño, es el hacer como si, pero no es por el lado del engañar a alguien, no sé si me siguen por donde... No, y no había, no sé si estoy inventándome esto, pero no hay también implícito en el mito de Edipo el hecho de que Edipo sospechaba que esos no eran sus verdaderos padres, por algo para al oráculo. Yo me estoy inventando esto. Que hay también complicidad, tal vez, ahora que te escucho. Eso es interesante, eso me gustaría seguir pensándolo. Gracias, Caroline. Angeli escribe que en el mito Edipo logra descifrar el acertijo de la Esfinge que engañaba a todos. Ajá. No sé si eso tenga algo que ver, ¿verdad? No sé si quieras decir algo más, Angeli. Sí, no. Hola, sí, buenas noches. No, a mí me parece particular ese punto del mito. Jacques Rancière, en el texto El inconsciente estético, rescata esa escena del mito en el que es el punto en el que Edipo accede a poder saber en otro momento. O sea, es a través del acertijo que contesta acertadamente ante la Esfinge, a quien era bien difícil contestarle los acertijos, pero sin embargo él es el que logra pasar eso, y es Jacques Rancière rescata este querer saber de Edipo, que bueno, que en ese momento pues ni se sospechaba que era eso lo que quería saber, que iba a matar a su padre y que había matado a su padre y se iba a casar con su madre, pero que es ese punto y ese querer saber el que provoca el que Edipo logre acceder a otro tipo de la escena que pues no sé, también Nietzsche comienza en Más allá del bien y el mal con ese punto de la escena, de la Esfinge, de cómo Edipo logra salirse con la suya ante la Esfinge. No sé, quise traer ese momento porque me parece particular y creo que se puede, digamos, entender en otro momento o en otra conceptualización teórica. Te lo agradezco porque escuchándote lo que estaba pensando, que me hizo pensar fue en el asunto del saber y el no saber y lo que se puede recoger desde la represión, es como que qué sabe y qué no sabe y el no querer saber también. Porque con lo que trae es como si Edipo supiera unas cosas o supiera más de lo que sabe. Y entonces eso me remitió a pensar en
en esto que trae Freud del no querer saber, y Lacan, de no querer saber, que es la represión, o sea, es algo que no se sabe que sabe, es algo que está, es un saber que está inconsciente. Eso es lo que pensé. Hola. Saludos, Patricia. Ay, discúlpeme. Ah, sí, precisamente él trae, Rancière trae ese pensamiento del no pensamiento, eso que no se piensa necesariamente, pero está ahí. Él trabaja eso en ese texto que se titula El inconsciente estético. Gracias. Patricia Nova quería la palabra, ¿sí? Hola, buenas noches a todos y a todas. Mis felicitaciones a Caroline por la exposición y el recorrido. Yo tengo una pregunta y quizás es bien puntual. A mí se me hace como bien difícil establecer, quizás es porque no he tenido mucha oportunidad para leer con detenimiento el trabajo de Lacan en esos tiempos lógicos, sobre la diferencia entre el ser o no ser y el tenerlo o no tenerlo. Y si tú me ayudaras ¿verdad? A distinguir esas diferencias en el proceso de la constitución del sujeto, pues me harías un favor bien grande. Pues yo puedo intentar dejar algo dicho al respecto. El ser o no ser va por el lado de ser o no ser el falo imaginario que completa a la madre en ese primer tiempo preedípico de la vinculación entre la madre y el niño. Y es un tiempo en donde ahí es donde se está jugando el asunto del engaño, de como si ser aquello que la madre evidentemente le falta, porque la madre no está completa, a la madre le falta algo, y el niño se ubica en lugar de hacer como si fuera lo que le falta a la madre, que la completa. Por ahí el ser o no serlo. Debería haber un movimiento lógico, psíquico, de mover, o sea, valga la redundancia, moverse de ahí a través de todo lo que se da en términos de la intervención del padre en el segundo tiempo, para que en el tercer tiempo, si yo estoy leyendo bien esto, haya la formulación de la pregunta, ya se asumió que no lo es. Ya ese ser o no ser no es la pregunta que está operando, porque ya hay una castración imaginaria asumida ahí donde no lo es. Ya no es el falo de la madre. Entra entonces a operar la pregunta, la posibilidad de tenerlo o no tenerlo. Tener o no tener el falo simbólico, que de alguna manera sería lo que revertiría a una u otra vía en términos de colocarse como hombre o como mujer, con lo que las fórmulas de la sexuación más adelante complican más todavía. Eso lo voy a traer yo. Pero es un movimiento psíquico que se tiene que dar de un primer tiempo a un tiempo posterior en donde haya algo ahí de ya haber asumido de alguna manera la castración y no lo es, no completa a la madre. Y ahora abre a un horizonte más allá de la madre que implicaría el tener o no tener el falo. No sé si eso en algo te aclara algo adicional. Sí. ¿Algún compañero quiere abundar más? En lo que alguien más se anima, yo tenía un comentario más que nada, no sé si Caroline quiera decir algo, pero me llamó la atención, ¿verdad? Hemos trabajado otras veces en los tiempos del Edipo, pero me llamó la atención pensar, ¿verdad? Pues, si están los tiempos del Edipo, me pregunté por los espacios del Edipo, ¿no? Pensando esas dos dimensiones. Y pienso que lo trajiste, ¿no? Hablaste del triángulo pre-Edipo, ¿no? Y me pareció que algo fecundo a pensar, porque lo primero que hace Lacan es pensar que ese espacio no es de a dos, ¿no? Entonces ya con eso uno tiene unas pistas clínicas bien importantes, ¿no? Aunque uno vea
al niño, ¿verdad? Y a la mamá, pensando en los personajes que dice Maylene, pues no son solamente ellos dos, sino que hay un tercero, un triángulo, ¿no? Entonces, y luego el otro triángulo simbólico, donde está el padre, ¿no? En la esquinita que tú lo habías puesto, que realmente forma un cuadrado, ¿no? O sea, si unes los dos triángulos, entonces es otro espacio distinto. Entonces, me parece que eso ayuda también a pensar, ¿no? ¿Cómo estoy pensando el caso? Como una línea entre madre e hijo, un triángulo donde está el falo, un cuadrado donde hay otro elemento. Pero pensaba sobre todo que aunque el falo está como un elemento presente ahí en la esquina superior izquierda, realmente el falo es un objeto que falta. Entonces, ese seminario 4 que tú lo trabajaste, Lacan dice, lo más importante de toda relación de objetos es la falta de objetos, ¿no? Entonces, el espacio del Edipo es un espacio que siempre tiene un agujero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre tiene ese hueco, ¿no? Esa ansia del falo. Entonces, me parece que para pensar esos tiempos del Edipo, pues hay que pensar también en esos huecos. Que tú los dijiste, trajiste castración imaginaria, simbólica, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, quizás como pista, ¿no? De pensar esos espacios, por ejemplo, cuando uno piensa el caso, ¿no? ¿Dónde está ese agujero? ¿No? ¿Se está preservando o no se está preservando, verdad? ¿Quién lo está ocupando? ¿Quién está alojado ahí? ¿Si se desaloja? Entonces, me parece que ayuda un poco a pensar también, no solamente en los tiempos del Edipo, dónde está este chiquito, ¿verdad? En esa lógica, sino los espacios, en qué triángulo está, ¿verdad? Y si hay agujeros o no por ahí. Entonces, simplemente ese comentario. Te pregunto algo sobre ese comentario. No lo había escuchado ni pensado antes por el lado del significante de espacio. Te pregunto, ¿tú estás refiriéndote o no se subsume a lugar? Sí, estoy pensando, no creo que topológicamente, pero sí, digamos, no en las consecuciones lógicas, sino en cómo están organizadas esas relaciones, ¿no? Porque pensé en lugar, pensé en forma. Que la cuestión metafórica lo pone también, ¿no? Hay una sustitución, hay una X, etc., ¿no? Esa X es un hueco. O sea, aquí es algo que no se sabe, una incógnita a nivel del significado que está ahí. Un espacio. Por eso. Ocupa un lugar. Continuado hoy. Bueno, para aprovechar yo un último comentario con lo que dijeron ahorita, perdón. Y es que con lo de Edipo, creo que en el seminario 10 que Lacan dice dos cosas. Que lo importante de Edipo es precisamente que él no sabía, ¿no? Pensando en la relación que tiene con lo inconsciente, que ahorita dijeron, creo que fue Angeli que lo dijo, ¿no? Y lo otro que dice Lacan es que Edipo empieza a ver cuando se arranca los ojos. Es decir, ¿verdad? Y Freud alude a la figura del mutilarse los ojos, ¿verdad? Como castración, ¿no? ¿Verdad? Como una representación de la castración, ¿no? Entonces, ahí es cuando Edipo realmente empieza a ver y a saber, y es donde empieza realmente su trayecto, ¿no? Y la tragedia de su estirpe, etc. La pregunta de Patricia me hizo pensar mucho, ¿verdad? En la lógica del tiempo donde se juega el asunto de ser o no ser el falo, como la lógica del narcisismo, ¿verdad? La lógica narcisista. Y cómo lo que se juega es realmente el elemento terciario de la tragedia edípica, un poco lo digo así, la vía, lo que intercede es precisamente
para mover al sujeto en una posición distinta, de no quedar pillado en ese objeto narcisista del otro, o como sea que eso se juegue en muchas dimensiones, y trae esa otra lógica de simbólica que permite mirar, buscar, tener algo más allá de serlo, que es la posición, ¿verdad?, de deseante que buscamos escuchar, cómo se juega, y que no es sin impases, ¿verdad? Eso tampoco es, aunque está adornada el ideal del yo, que es lo que resulta de esa lógica edipal, hay una potencia deseante en buscar esos atisbos fuera de esa dimensión más imaginaria narcisista. Y tiene un sentido clínico bien importante, sobre todo en nuestros tiempos, que sabemos muy bien, ¿verdad?, que el discurso capitalista lo que empuja es a cada vez más quedar subsumido a ese súbdito del ser, de la imagen, de creer ser algo que se puede completar con muchos objetos, gadgets, como dice Lacan, ¿no? Con muchas ofertas. Y el impasse que vemos y escuchamos constantemente frente a soltar esa posición y comenzar a pensar el asunto ya en una dimensión donde interfiere la castración, como decimos, de otro modo diferente, y permite metaforizar por lo menos esas búsquedas y no quedar atrapado en la infatuación del ser, ¿verdad? Así que esto Caroline lo trae acá en los tiempos lógicos de estructuración subjetivante, pero es que eso se articula y rearticula cuando uno va a verla escuchando el impasse de la gente. Eso vuelve y aparece como pregunta, esos enigmas aparecen una y otra vez, esos impases se vuelven y se juegan, y uno va escuchando en el discurso del analizante cómo eso se fue, valga Freud, mitificando, ¿verdad?, en la vida de cada cual, cómo eso se fue solidificando en lo que eventualmente, ¿verdad?, trabajaremos con la lógica del fantasma. Para, a nivel teórico, también pensar, ¿verdad?, cómo eso viene a jugarse en términos de cómo eso empieza a tomar unos escenarios, unas lógicas fijas en la historia de cada cual. Así que yo le decía a Caroline que si hay un concepto que hace mucho ruido, impasse freudianamente, es precisamente el que estamos trabajando hoy, que es, ¿verdad?, cuán actual sería o no pensar el Edipo. Y te quiero lanzar esto como pregunta, Caroline, ¿verdad?, como ese reproche que se le hace a Freud constantemente de haberse quedado pillado con este mito, y cuán actual o no es, ¿verdad? ¿Cómo has pensado tú esto en términos teóricos y clínicos? Bueno, lo que yo pensaría sobre eso es, estás trayendo sobre la elaboración del complejo de Edipo desde Freud. Porque a mí me parece que lo que posibilita Lacan es el coger eso sin destruirlo, porque yo creo que lo recoge y hace otra cosa con eso, pero es precisamente por lo fundamental que es. En términos clínicos, también pensando en Freud, eso sale en los sueños, eso sale en los síntomas. Hay algo de eso que insiste y que me parece a mí que precisamente por lo
el factor de la represión y de lo intolerable que eso puede resultar, que produce ese tipo de queja o argumento tan popular que mal entiende de qué se trataba esto del Edipo. Porque por lo menos lo que yo he escuchado es como si se simplificara el asunto por el lado de lo incestuoso. Esto de lo incestuoso, la vertiente de la sexualidad, amenaza. Pero lo que me parece que es importante rescatar no es la literalidad, sino lo que en términos inconscientes, en términos del sujeto, se muestra, se repite de otra manera, que me parece que por ahí es como, la palabra que me vino a la cabeza es como si Lacan revitalizara todo lo que se estaba jugando en términos del Edipo. Porque es que ¿cómo uno como clínico escuchar a un paciente en donde eso no se juegue de alguna manera? La trama edípica, la vinculación con los otros, eso como base. Yo creo que sigue siendo vigente porque está ahí, que yo creo que lo recogió Freud por eso mismo. Es lo que pensaría. Bueno, ya son las 8:30. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario, pero si no, pues podemos, me parece, menos que Caroline o alguna otra persona quiera hacer otra intervención, podemos dar fin al seminario de hoy, recordando que con esto terminamos las actividades que habían estado anunciadas de esta primera parte del ciclo, que como saben, ¿verdad? Tuvimos que transformar y hacer los arreglos por toda esta cuestión del COVID. Le vamos a estar enviando tan pronto lo tengamos la información de las próximas actividades con las fechas, los temas, etcétera, porque también, ¿verdad? Hubo un cambio ahí de del orden, ¿verdad? No solamente de la fecha. Así que, como lo dijimos al principio, si le ha llegado los correos electrónicos, pues no tiene que hacer nada. Si usted no le llegó el correo electrónico entre ayer y hoy, ¿verdad? Con esta información, escríbanos para asegurarse que reciba las promociones, ¿verdad? Y toda la información. Y Así quizás que, es importante, Eduardo, marcar que, ¿verdad? Como estamos sujetos también a la Alianza Francesa y la reapertura o no de los espacios, porque ellos no nos han anunciado, entiendo todavía, si podemos, ¿verdad?, ocupar esos espacios físicos de seguir con el seminario ahí. Así que nosotros un poco también nos hemos planteado el calendario de agosto en espera de ver cómo la alianza también hace apertura o cierre el espacio. Así que lamentamos, ¿verdad?, no tenerle el calendario todavía planificado, pero nosotros también estamos sujetos a ver cómo se juega el espacio allí y si vamos a continuar. Yo presumo que quizás, si todavía en agosto esto no está claro, quizás unas sesiones serían todavía virtuales, pero aspiramos a poder reunirnos de nuevo. ya veremos. Si no, pues ya sabemos que por aquí se puede, ¿verdad? Aunque sea un poquito distinto, pero se sostiene. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias, doctora Forastieri, y a todos los que asistieron hoy, así que nos vemos. Bye. Mm.